Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. No desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Porque os es necesaria, dígalo conmigo, la perseverancia. ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, diga conmigo, hacer la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. ¿Estamos? Porque aún un poco y un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿cuántos dicen amén? No somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a pasar por tormentas y vamos a pasar por pruebas. A veces tenemos la idea, es una idea que no hemos nosotros reflexionado, es una idea que por algún motivo se introdujo en nuestro consciente y después en nuestro inconsciente, y se nos ocurre internamente dar por sentado, por causa de esa idea, de que cuando venimos al Señor todo va a estar bien. De hecho, cuando venimos al Señor todo va a estar bien, pero al modo de Dios, al modo de papá, no al modo nuestro. Entonces, cuando venimos al Señor, de repente empezamos a experimentar pruebas y las cosas no funcionan como pensábamos y nos desilusionamos. Empezamos a fallar, nos damos cuenta de nuestras debilidades y cómo en realidad son las cosas, y nos sentimos frustrados, porque se supone que yo he venido a Dios y se supone que mi vida tiene que ser mejor y más fácil. Pero esa es una idea que tú tienes o que tenemos o teníamos, pero no es conforme al diseño de Dios. Cuando nosotros venimos a la luz, de hecho, va a haber incomodidad en las partes oscuras de nuestra vida. Cuando alguien está descansando y alguien irrumpe en esa habitación que está a oscuras, donde alguien descansa y prende la luz, la persona se va a sentir supremamente incómoda. Pero alguien le diría, oye, yo estoy trayendo la luz a esta habitación. Sí, pero yo estaba a oscuras y me incomoda esa luz. Igual sucede en el mundo espiritual. Como venimos de un ancestro caído y venimos con tendencias, ¿verdad?, nocivas, autodestructivas a causa del pecado, cuando nos acercamos a la luz se va a evidenciar la condición de nuestro corazón y eso no nos va a gustar. Pero si tú y yo no somos conscientes de la condición humana que traemos, que cargamos, no vamos a poder ser librados. Así que cuando nos acercamos a la luz y Cristo empieza a trabajar en nosotros, nos vamos a dar cuenta de las fealdades que tenemos, de las arrugas que tenemos, de lo feo de nuestra alma. Y eso a nadie le agrada, pero es necesario. Es necesario, porque no hay peor enfermo que aquel que niega su enfermedad. Morirá de esa enfermedad. O sea, nosotros no negamos la fealdad. Lo que nosotros sí negamos es que esa fealdad tenga que seguir en nosotros, porque ya Cristo nos ha salvado y su amor nos va a hermosear, nos va a librar de lo feo, de lo torpe, de lo autodestructivo de nosotros. Pero cuando nos acercamos a Él, su aroma y su presencia nos va a delatar. Claro, ¿quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha hecho una travesura de niño en casa y se ponía nervioso cuando oía que la puerta de la casa se abría y llegaban los papás? Todos escondidos o temblando. Estábamos evidenciando que llegó la autoridad. Llegaron los papás y nosotros hemos hecho un desastre en el baño. ¿Qué vamos a hacer? Pues ni modo, tenemos que afrontarlo. ¿Quién fue? Ella. No, fuiste tú. No, fuiste tú. Y nos echamos la culpa entre los hermanos. Cuando nos acercamos al Señor y entramos en el reino de Cristo, se va a evidenciar lo que hay en ti y en mí. Y tenemos que asumirlo. Diga conmigo, yo tengo que asumir mi realidad y vencerla. No estamos desconociendo la enfermedad,
no desconocemos el mundo espiritual adverso, ni el poder del mal, ni la brujería, ni el cáncer. Nosotros no desconocemos eso. Lo que nosotros hacemos en Jesús, que ya lo venció al morir y resucitar, es que esos poderes ya no tienen que tener en nosotros victoria, porque nosotros ahora estamos bajo el poder del que venció esos poderes. Pero yo tengo que saber que eso es real. Cuando nosotros oramos por un enfermo, no le decimos, no digas que no tienes la enfermedad. Si tienes la enfermedad y se puede comprobar y hay un diagnóstico listo, tienes esa enfermedad, lo que vamos a hacer es quitarle el derecho a esa enfermedad de estar en tu cuerpo, o ruina, o lo que fuere. Así que afrontamos la realidad y a partir de allí el Señor hace de nosotros nuevas personas en un proceso que va de menos a más, porque Él es papá que nos quiere formar y transformar en personas maravillosas. Y eso mismo fue lo que le pasó a Pedro. Pedro caminaba con Jesús, pero no fue que de la noche a la mañana Pedro se convierte en ese hombre de Dios que todos conocemos. Él necesitó tener un encuentro de revelación. Así que en Mateo capítulo 16, verso 15 al 17, el Señor Jesús estaba con los discípulos y le pregunta a los discípulos. El Señor hace las cosas porque tiene propósito. Y tienes que tener la capacidad espiritual para poder discernir que los momentos por los que estás pasando tienen un propósito de acercarte a Él, no de alejarte. Pero si estamos heridos, si estamos resentidos, entonces nos vamos a alejar de aquello que nos confronta. Pídele ayuda al Señor para que sane tu corazón y seas capaz de enfrentar tu realidad, porque Él lo que quiere es vencerla para darte una vida linda y hermosa, poderosa. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor le pregunta a los discípulos en Mateo 14, Mateo 16, verso 15 al 17, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Lo conocían un poco a Jesús, pero no se atrevían a decir mucho de Él, porque temían equivocarse o temían ser juzgados. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús dice, ¡uy! ¡Qué revelación tan grande! Y Jesús le dice, sí, Pedro, pero lo que tú estás diciendo no viene de ti. Te ha venido del cielo. El Espíritu de Dios, el Padre, te ha dado esa revelación de quién soy yo. No eres tú. Y la vida de Pedro comenzó a ser edificada. Pedro comenzó a ser transformado. ¡Wow! Estoy comenzando a ver algo más allá de mis posibilidades humanas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Tú y yo necesitamos ese acercamiento a Jesús para que tengamos revelación. No es tu idea de Jesús, no es la experiencia que tenemos con Dios, es la revelación lo que va a cambiar tu corazón con respecto a quién es Él. Él no es un apaga incendios, no es un cajero, no es un proveedor de cosas que tú y yo necesitamos. Él es el Señor. Y cuando tú y yo tenemos esa revelación, lo tratamos como quien es Él. Y eso hace la diferencia en tu vida y en la mía. Vamos a tener victoria porque sabemos con quién estamos. Aleluya, qué tremendo. Así que un día estaba Pedro con los discípulos en la barca, iban de una orilla al otro lado del mar de Galilea o lago Genezaret, y resulta que comienzan a ver a alguien caminando en las aguas y se asustan y dicen, ¿qué está pasando? En esta tormenta y alguien camina. Se acercan y reconocen que es Jesús. Jesús hace las cosas con propósito. De nuevo lo mismo. ¿Por qué Jesús se aparece en medio de la tormenta caminando sobre el agua? ¿Quiere hacer un show? No lo necesita. Quiere dar una lección, edificarnos, que madures, que abras tus ojos, que tengamos entendimiento. Y Pedro lo divisa. Y Pedro era un hombre que estaba entusiasmado, estaba tocado. Y le dice, Señor, eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¡Wow! En medio de esa tormenta, había una tormenta de vientos, así que la balsa se estaba moviendo. Y Pedro, que ya tenía un proceso en el corazón, saca los pies de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Está pasando algo en Pedro. Pero cuando Pedro se percata de que está caminando sobre el agua, de que eso no es normal, él no tiene el control.
y se percata de que los vientos soplan y que él está sobre el agua y que todo se está moviendo, entra en pánico. Deja de poner sus ojos en Jesús y empieza a hundirse. Gluc, 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 gluc. Y entonces el Señor tiene que sacarlo, tomándolo de la mano, y le dice: Pedro, tuviste poca fe. Eres hombre de poca fe, Pedro. ¿Qué pasó? Ibas bien, pero te comenzaste a hundir. Es el proceso en el que tú y yo estamos, pero no te acuses, no te condenes, porque estamos en el proceso de ir madurando. En un momento tenemos fe y no le quitamos los ojos al Señor y hay una conexión, como el Señor nos hablaba el domingo pasado, conexión. Puedes estar con alguien y no tener conexión. Puedes tener hijos y no tener conexión con tus hijos. Sí, son mis hijos, pero ellos no tienen conexión contigo. Hablo de conexión interior. Puedes estar casado y ser abuelo y todavía no tener suficiente conexión con tu esposa. Conexión es una identidad interna con la persona cercana. Y a veces sucede eso. Y puede ser que creamos en Jesús y creemos en Dios, pero no hay esa conexión personal que me revela quién es Él y quién soy yo. Me da identidad, me da seguridad, me da piso. Y es lo que necesitamos. Los hijos necesitan conexión con los papás. No solamente que los papás les den todo, o que los papás los corrijan y los críen bien. Eso también está bueno. Pero lo más indispensable, lo que les va a dar a ellos la identidad, es que tú tengas conexión con ellos. Conexión interior, reconocimiento. Te percibo, tú me percibes. Llegamos a unirnos a identidad. Tenemos conexión. Y Pedro tuvo conexión con Jesús. Le dijo: Señor, si eres tú, mándame. Te estoy mirando, tengo conexión contigo, sé quién eres. Manda que yo camine y yo voy hacia ti. Y Pedro lo hizo. Pero en cuanto se desconectó, las circunstancias lo absorbieron. Y a veces nos va a pasar que perdemos la conexión porque estamos afanados por los chivilines. Estamos afanados por las cuentas, estamos afanados por la comida, por el qué dirán. Estamos afanados por la compra, estamos afanados porque queremos tener más prosperidad, darnos más gusto, queremos vivir más holgadamente. Quiero más y más, y estamos enfocados en lo que no tenemos en el mundo terrenal y quitamos la vista del que lo da todo, y entonces las circunstancias nos absorben y nos ahogan, porque estamos aprendiendo, estamos en el proceso, y el Señor permitió eso. ¿Ustedes creen que esa lección fue contundente para Pedro? Yo creo que sí, el que tragó agua fue Pedro. Yo creo que Pedrito, aún siendo un pescador, se asustó. Se asustó, dijo: esto no puede ser posible, esto es impossible. Y comenzó a hundirse. Cuando tú declaras en tu corazón que tienes miedo y comienzas a aceptar el miedo y declaras que eso es imposible, entonces empieza a ser realmente imposible para ti. Nada es imposible. Todo es posible para el que tiene conexión con Jesús. Nada se queda igual porque Él ya lo venció todo. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Bueno, pasaron los meses y Jesús le dice: Pedro, vas a ser zarandeado. Oh my God. Bueno, ¿no sabían inglés en ese tiempo? Oh my God, vas a ser zarandeado, Pedro. Yo estoy orando para que seas fortalecido porque viene tormenta. ¿Pero por qué? Porque necesitas crecer. Cuando el Señor permite una prueba para ti, para mí, no es para deshacernos, es para hacernos más fuertes, más grandes. Pero tienes que estar enfocado. Dile al que tienes al lado: el enfoque hace la diferencia. ¿En qué estás enfocado? ¿En pasar la bacán de vacaciones? ¿O estás enfocado en que Él quiere hacerte mejor hombre y mejor mujer? ¿Qué le vas a legar a tus hijos? ¿Dinero? No seas tan pobre. ¿Qué le vas a legar a tus hijos? ¿Le vas a legar qué? ¿Propiedades? Eso es mucha pobreza.
Lo que tienes que legarle a tus hijos es identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién te hizo a su imagen y semejanza y tiene un propósito para tu vida? Tienes que conocerlo. Eso es lo que tú tienes que legarle a tus hijos. Lo demás es añadidura. Y qué bueno que se los puedas dar. Pero no es lo más importante. No lo es. Tus hijos pueden tener la gloria de este planeta y al final de sus días no ir al corazón de papá. Así de sencillo. Así de sencillo. La gloria de los hombres no te asegura la gloria de Dios. Jamás. Yo me doblego a la gloria de Dios y espero estar en Él y con Él y para siempre por su gracia. Pero tengo que tener entendimiento y eso viene del Señor. Así que Pedro estaba siendo advertido. Pedro, te estoy advirtiendo, vas a ser zarandeado. Y el Señor le dijo, estoy orando para que no te falte la fe. Tienes que crecer, no sea que al final del camino o a medio camino te tuerzas. Por tu falta de fe te tuerzas. Traiciones al Señor, vendas tu fe por las comodidades de este mundo, por un puesto político, por dinero, por un matrimonio, por un hijo. Traiciones al que es el autor de la vida y lo pierdas todo. Y en Mateo 26 la prueba llegó. ¿Me vas a negar, Pedro? Antes de que cante el gallo, Mateo 26 del 73 al 75. Antes de que cante el gallo, antes de que suenen las músicas que en esa época se usaban antes de la medianoche. No era precisamente un gallo, era una música. Una tradición, no era un gallo. Le decían el gallo porque era para pasar al otro día. Antes de que suenen las músicas conocidas como el canto del gallo, tú me vas a traicionar. ¿Cómo así, Señor? ¿Yo? No creo, ¿ah? Pero lo hizo. Como a ti y a mí nos pasa. Lo traicionamos. Lo cambiamos por otras cosas, por comodidad. Lo cambiamos por aceptación social. Lo cambiamos por comodidad, lo cambiamos, lo ponemos por debajo de nuestros intereses familiares o afectivos o monetarios. Lo hacemos. Él no todo el tiempo es el Señor de nuestra vida. Lo negociamos. Y Pedro lo negó 3 veces. Él no lo podía creer. Yo creo que la tercera vez él dijo, no, esto no puede estar pasándome. Pero esto está evidenciando algo, Pedro. Te falta crecer. Sé que me amas, Pedro. Sé que estás conmigo, Pedro, pero te falta carácter. Te falta carácter, convicción profunda, identidad de quién soy yo. Y viene la prueba, viene la tormenta para ti y para mí, en lo profesional, en lo físico, en lo material. Viene la prueba, nos zarandea y pone en evidencia el estado de nuestro corazón. Pone en evidencia tu estructura interior. ¿Qué es lo primero para ti? El no estar sola. ¿Qué es lo primero para ti? Tener los recursos que necesito. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que aflora de ti? ¿Cuál es tu preocupación más grande? No es que Él sea tu Señor, ¿verdad? Es que se solucione tu tema. Eso es lo primero. Y lo uso a Él para que eso funcione. Pero Él no es el Señor. Y fácilmente caemos, como Pedro. Pero a Pedro le dolió. No sé si a ti te duele, pero lo que salvó a Pedro, a diferencia de Judas, es que a Judas le vino el fastidio de haber fallado, de haber hecho el ridículo, porque él permitió que fuera detenido Jesús, pero no para matarlo. Sí, pero le falló el cálculo. Entonces luego él le viene como una especie de fastidio de haber fallado y por eso se quita la vida. Pero Pedro, cuando cae en cuenta lo que ha hecho, se arrepiente y dice ahí la escritura que acabamos de mencionar, lloró amargamente. Se dio cuenta, le dolió, le he fallado, soy yo, es mi carne, es mi miedo. Es mi miedo a ser criticado, es mi miedo a no ser aceptado, es mi miedo a que me digan que soy un ridículo porque soy cristiano, que soy una ridícula porque creo en Jesucristo. Tengo miedo de que me juzguen, así que prefiero negarlo.
es más cómodo, es más fácil. Pero Pedro se dio cuenta y lloró amargamente. Se dio cuenta de la condición de su corazón. Su ego, su orgullo fue tocado. Es que 3 veces le dijeron: oye, tú eres de ellos, hablas como él. Yo te he visto en varias reuniones con él, tú eres del Nazareno. No, yo no soy de él, no, por favor, déjenme en paz. No quiero sufrir, no quiero que me rechacen. Wow. Evidencia tu estado y el mío. Y el Señor quiere que afrontes eso. Porque si tú sigues viviendo con eso, te estás engañando a ti, a Él no. A Él no. A ti te engañas, a Él no. Así que Él permite que pasen cosas para que conozcas tu interior. No es para que te condenes, es para que le digas: Señor, me quiero arrepentir porque todavía estoy en la carne, todavía me debo a este mundo, a este planeta, todavía me debo a mi familia, me debo a esta ciudad, me debo a esta sociedad, me debo a mi profesión, me debo a mi grupo económico, a ellos me debo más que a ti. ¡Wow! Entonces te falta crecer, tienes que madurar, porque de repente no vas a llegar. Y el Señor estaba proveyendo la circunstancia para evidenciar tu condición y la mía. Pero Pedro tuvo esa actitud, lloró, me duele, pero lo voy a superar, porque el Señor tiene planes para mí. El Señor tiene planes para nosotros como las tuvo con Pedro. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor y vamos con esta última parte con la pastora. Aleluya, amén. Bueno, vamos a ir a Juan 21. Y después de que, imagínense que Él hiciera algo tan fuerte como tú y yo lo hemos hecho, porque nosotros lo hemos negado, quien dice amén, de muchas maneras, y llora. Pero Pedro fue valiente para arrepentirse. Qué tremendo lo que dijo el pastor, tremendas frases. Él tuvo valentía para arrepentirse genuinamente, porque arrepentirse es algo que es un milagro cuando tú y yo lo dejamos. Y realmente Pedro volvió. Judas se suicidó y muchos suicidan su llamado, suicidan los planes de Dios, porque les importa más quedar bien con los demás que quedar bien con el Señor y su propia vida. Y Pedro fue valiente para volver avergonzado, era el que tenía la revelación, era el líder de todos, hasta de Juan el menor. Y el único que quedó ahí fue Juan. El único que estuvo con Jesús en los momentos más difíciles fue el joven. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Juan había recibido el amor profundo de Dios. Tú le negarás y yo le negaré si no tenemos ese amor de Padre, si no vamos profundo a ese amor de Padre. Dale un aplauso al Señor, que Él quiere ir profundo a tu corazón y al mío. Él fue el único que permaneció. Pero qué tremendo hombre Pedro. Era el mayor, era uno de los mayores. Y seguramente con muchas raíces. Y por eso cuando el Señor lo llamó, él le estaba lavando sus redes. Y le salió la iniquidad a Pedro, como te sale a ti y a mí. Porque tener revelación a veces es hermoso y es necesario. Pero tú puedes tener mucha revelación, pero tu iniquidad, tus raíces te van a hacer negar al Señor si no tratas con ella. Tus raíces ancestrales de perversión sexual, de orgullo, de altivez, de machismo. Y todo eso le salió a Pedro y a todos los discípulos como nos sale ahora a nosotros. ¿Quién dice amén? Pero me pareció tremendo Pedro, que no le importó y volvió. Así fuera el que menos, porque ya no volvía como el Pedro de la revelación, el Pedro líder, sino el Pedro que lo negó con una persona, inclusive no era ni lo negó con un ejército, sino le negó con alguien sencillo, como tú y yo a veces negamos al Señor. Pero él fue valiente para volver. Dile al que está al lado: sé valiente para volver y no suicidar el llamado que tienes. Y volvió, y bueno, y él estuvo ahí. El Señor se había revelado después, porque Jesús fue a la cruz. Ellos tuvieron miedo porque quedaron sin Él.
y los iban a matar. Es que tenían miedo de alguna manera, y los que hemos tenido miedo entendemos a Pedro. El miedo es un poder tremendo. Y ellos pensaban que los iban a matar. El único que fue firme fue Juan y las mujeres, algunas. Y yo creo que lo entendemos a Pedro. Y ya el Señor se ha aparecido a ellos. Esta es la tercera oportunidad. Ya Jesús se había manifestado ya no como ese Jesús hombre, sino se había manifestado en un cuerpo glorioso que no lo distinguían. Dile al que está al lado, a veces la resurrección no la distinguimos. Yo me preguntaba, pero ¿por qué, Señor, te presentabas una vez? Y bueno, tú les tenías que mostrar las marcas de las manos traspasadas, y después te presentabas y no te reconocían, porque saben, ese Cristo resucitado para tu vida y para la mía se va a manifestar de muchas maneras, que tenemos que tener ojos en el espíritu y un corazón para verlo en diferentes circunstancias. Aleluya. Y me enternece esta parte. Ellos se fueron a pescar. ¿Ustedes se imaginan? Aún vieron a Jesús resucitado, pero no sabían, tenían incertidumbre, miedo, porque ya no iba a estar Jesús con ellos como hombre, sino que tenían que aprender a relacionarse con Jesús como Jesús se relacionaba con el Padre en espíritu y verdad. Y para ellos no era fácil, como para ustedes y para mí. No es fácil viendo las circunstancias naturales, una enfermedad, muchas cosas, la situación del país, de la nación, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Viendo lo palpable, pero tú y yo tenemos que aprender a ver lo espiritual. Y era lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos y nos quiere enseñar también a nosotros. Dale un aplauso al Señor. Estos 20 años quiere manifestarse de una manera diferente. Y se fueron a pescar, porque decían, ¿de qué vamos a vivir? Antes el maestro nos proveía, multiplicaba, nos daba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y se fueron toda la noche a pescar. Volvieron otra vez a sus vidas anteriores, sin saber qué hacer. Pero mire lo que pasó, que me parece un acto de amor tan hermoso. Dice, cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ya no caminando sobre el agua, sino en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dile que está al lado, no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, y por eso el Señor quiere este año, estos 20 años es para procesarte como hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Y te va a costar, porque ser hijo de Dios es una bendición, pero también hay que pagar un precio por seguirlo a Él. Dale un aplauso al Señor, es lo más hermoso, con procesos, persecuciones, errores, revelación, gloria, pero todo está así. Pero Él les dijo, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron no. Y Él les dijo, echa la red a la derecha. Dile que está al lado, echa la red a la derecha. En Juan, en Lucas 5, disculpen, no les dijo a qué lado, y la derecha tiene una simbología espiritual, ya lo vamos a ver. Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y lo hallaréis. Entonces la echaron. Dile que está al lado, sigue la voz del Señor, como la canción, ¿no? Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dale un aplauso al Señor. Esta es una palabra para este tiempo. Amén, amén. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, pero mire, Jesús amaba a todos. Él no tiene acepción de personas. Pero ¿sabe qué pasaba con Juan? Que tenía un corazón más joven y se hacía al lado de Jesús. Y tuvo más la paternidad de Dios. Yo no sé cuántos años tengas tú. Yo no sé si no has tenido papá cercano, pero una cosa sí sé, que tú y yo, pese a los años que tengamos, a las experiencias que hemos vivido, necesitamos acercarnos a ese Jesús vivo, porque eso hará la diferencia. Aleluya. Amén.
Y mire que una persona que reconoce a Jesús hace reconocer a los demás a Jesús. Lo reconoció Juan, pero el reconocer Juan a Jesús hizo que los demás lo conocieran. Por eso tú y yo tenemos que perseverar en tu familia, así nadie de pronto te persiguen, porque eso es parte de ser hijo de Dios, que hasta tu propia familia, por los que oras, por los que guerrean, te van a perseguir, pero persevera aún por ellos, porque ellos necesitan ver a Jesús a través de tu vida, y algún día ellos lo van a conocer, algún día ellos lo van a identificar, algún día ellos van a decir, ese es Jesús, porque alguno perseveró. Aleluya. Y entonces dice que Simón Pedro, ese que lo había negado, ese que había dicho yo nunca lo haré, ese que había dicho yo te voy a seguir hasta la muerte, como a veces decimos Señor yo te voy a servir, o aún haces un pacto matrimonial, voy a amar a mi esposa, a mi esposo, no lo voy a dejar, y terminamos anulando los pactos con él y con los demás. Pero ese mismo Pedro dice, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa porque otra traducción dice que se había desnudado. Y de pronto un poco sí, o sea, seguramente mucho calor, estaba agotado, acalorado de pescar toda la noche. Y se tiró al mar para ponérsela, pero se tiró al mar porque iba a buscar ese Jesús que le había traicionado, pero que no le importaba si lo había traicionado porque quería ir tras él, aún con los errores, aún con las batallas. El Señor está buscando hombres y mujeres que pese a los errores, pese a las cosas que has pasado, busques a Jesús desnudo, descubierto por tu iniquidad, por tus errores, pero ante el Señor no le importa eso porque Él te ama a ti y nos ama a nosotros. Aleluya. Amén, amén. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces. ¿Me ayudas, Bellita, por favor? Pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Amén y amén. Aleluya. Qué tremendo acto de amor del Señor, del Padre. Ellos ya no sabían qué hacer, ya no lo tenían como en su carácter de hombre, sino ya tenían que depender de un Jesús en el Espíritu, como tú y yo tenemos que depender. Y el Señor les mostraba su amor como Padre, a pesar de que ellos todos les habían fallado, salvo Juan. Todos, porque ahí solamente dice que Juan fue el único que perseveró en el momento de la cruz. Por eso la canción que hicimos se llama Compañero Fiel, y que el Señor nos ayude a ser compañeros de Él. Pero qué lindo saber que Jesús quería resucitarlos a ellos. Y saben, seguramente ustedes y yo hemos pasado procesos como los de Pedro. Por eso el Señor ha traído esta palabra y me causó sorpresa, alegría, como siempre hace el Señor. Hace unos meses tuve un sueño que vi los varones de esta casa, el pastor y los varones, con una red hermosa, una red firme. Una red que pueda mantener su familia. Y yo decía, Señor, ¿por qué los varones? Porque los varones han sido los más atacados por Satanás, para dejar sus familias, para dejar sus hijos, para dejar el lugar que les corresponde como varones. Y varón, con esto no te quiero juzgar, te quiero recordar cuál es tu lugar. Te quiero recordar que el Señor, así como Pedro le falló, seguramente tú como varón le has fallado, como también nosotros las mujeres le hemos fallado al Señor.
Pero yo le decía, Señor, ¿por qué solamente vi a los varones, al pastor y a los varones con una red? Porque saben, ustedes son sus hijos. Y en la primera pesca, ellos estaban lavando su red. Y Dios los ha lavado, y en esa lavada salen cosas. Cuando uno lava salen cosas. Y a Pedro le salió muchas cosas. Orgullo, se creía el que tenía la revelación. Yo camino sobre el agua. Impetuoso, le cortó una oreja a un soldado. Pero el Señor lo amaba. Como el Señor te ama a ti y me ama a mí. Pero el Señor quería resucitar la simiente de Él en ellos. Ellos tuvieron que morir, se dieron cuenta. Señor, no te voy a negar, lo negaron. Señor, te voy a seguir, no puedo. Señor, quiero mi matrimonio, pero ya estoy cansada. Quiero seguir creyendo en que tú puedes transformar mis hijos y los veo cada día peor. Y nos pasa como pastores. En estos 20 años hemos pasado cosas muy fuertes, nadie sabe. Muy fuertes. Pero yo le decía, Señor, ayúdame a ser como Pedro, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestros errores, porque el pastor y yo también nos hemos equivocado, como ustedes y yo, volvemos a ti a resucitar. Y ese es el rema de este año. El Señor necesita hombres y mujeres que resuciten, que no se queden en la muerte, que hay que pasarla. Y después de una larga noche, Él les mostró que Él seguía teniendo cuidado y que eran sus hijos, hijitos. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Lo que nos mostró para este aniversario de una simiente nueva. En Jeremías 31, 27 dice: he aquí pozos de avivamiento y para todos, para mi casa, para mi familia. Dice el Señor: en que sembraré la casa de Israel y de Judá. Judá representa el corazón, que antes tenía simiente de hombre y de animal. El ser humano sin el espíritu es capaz de comportarse peor que un animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos para plantar y edificar. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Pero este es el pacto que haré con ustedes en este tiempo, con los que se quedan, como los Pedro y sus discípulos, que a pesar de sus fallas buscaron a un Cristo resucitado. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora somos nosotros. Después de aquellos días daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni le insistirá, ni le rogará: recibe a Cristo, por favor. Sino que ellos mismos vendrán. Pero necesita una barca y una red y unos brazos de Cristo. A mí me sostuvieron mucho en oración. Yo era un pez perdido en un mar oscuro de lascivia, de desorden, aún teniendo padres hermosos, de vacíos que los llenaban con licor, con amigos, con fiestas. Pero mi alma estaba hundida profundamente en un abismo. Pero muchos tuvieron una red firme en oración. Y vamos a ponernos hoy de pie, porque el Señor necesita esos hombres y mujeres. Y varones, por favor, acá los varones, por favor, tienen que estar muy alertas en este tiempo. Y nosotros las mujeres también. Las mujeres tenemos fuerza también. Si estás orando por tu esposo, sigue orando. Pero ¿saben qué, esposos? Pónganse las pilas también. Porque el Señor te necesita y tu familia te necesita como un pescador. Porque hay muchos hijos que se están perdiendo porque no hay un hombre en casa, un hombre del espíritu, no un proveedor. Que qué bueno que lo hagas,
Pero el Señor necesita pescadores. Y mujeres, también el Señor necesita mujeres. Y esta casa, que es un barco, necesita esas redes firmes. Vamos a pedirle al Señor. Si tú eres ese Pedro, no suicides tu llamado. Pudiste haberte equivocado. Pudiste haber fallado como varón, como mujer. Todos hemos fallado. Pero vuelve, sé valiente. Sé valiente para volver arrepentido. No te importe lo que dicen los amigos, los demás, porque los que lo importan es lo que dicen los demás. Se van a suicidar solos. Y tú y yo estamos llamados a resucitar. Aún el pecador más grande del universo, como lo somos nosotros. Ven a Él, ven a tu papá. Ven para que Él active la simiente que puso desde la eternidad en ti. Lo que tú eres hoy no es lo que el Padre puso en ti. Han salido cosas y Dios ha permitido que mueras en varias áreas. Pero el Señor quiere que vuelvas a Él. Y jóvenes también ustedes. Y mujeres también nosotras. Dios necesita, y las mujeres son tremendas pescadoras también. El Señor necesita fortalecerte. El Señor quiere darte una red nueva. Dice la palabra que el reino de los cielos es como una red. Y Dios necesita hombres y mujeres con una red nueva. Y vamos a adorar y pedirle al Señor. Habla con Él en esta mañana. Es algo tan personal. Pedro corrió, vamos. Nuestro compañero fiel, te has mostrado tantas veces. Dale gracias porque Él se ha mostrado. Más lo has hecho, eres nuestra esperanza para continuar. Dale gracias porque Él es tu esperanza. Caminas con nosotros a pesar de nuestros Gracias, Señor. errores. Gracias. Desiertos y Gracias, Jesús. batallas, permaneces siempre fiel y nos enseñas pese a todo a conquistar. Perdónanos, compañero eterno. Dale gracias a Jesús. Por muchas veces que te hemos ¿Cuántas veces lo hemos dejado solo? Lo hemos traicionado. en este mundo que por amor tú decidiste estar. Espíritu de Dios, Vamos, el Espíritu de Cristo está acá. Es el Espíritu Santo. A ti te quiero acompañar. Que te podamos acompañar como casa. Que seamos ese barco, Señor. Espíritu de Dios, Que nuestras redes estén firmes. Que retengan, Señor. mi motivo de vivir, nuestro bendito amor. Vamos, habla con Él. Es algo tan personal, familia. Reciban esa red. Vamos, varones, yo les vi una red nueva. Recíbanla espiritualmente. Espíritu de Dios. Reciban esa red. Reciban esa simiente de gloria. Él, a través de Cristo, Él quiere que resucitemos a sus planes, a sus diseños. Hemos pasado un proceso como iglesia, como familias. De pronto has tenido batallas en tu familia. Pero persevera, familia, persevera. Pero no entretenidos, no en otros mares. Y te damos gracias, Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Y aunque eres rey y rey Gracias, Jesús. del universo, En el desierto de este mundo, mientras vienes a morir.
Espíritu de Dios, a ti te quiero acompañar, compañero fiel. Dale gracias a Jesús. Espíritu de Dios, aliento del cielo, mi motivo de Danos las vivir, fuerzas, Rey. nuestro bendito Fortalécenos, Señor. Espíritu de Vamos, Dios, pídele al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, a ti te quiero acompañar. Queremos acompañarte, Rey, Compañero fiel. en ese barco, Señor, Espíritu de Dios, para ir por otros como fuiste por mí, Señor. del cielo, mi motivo de vivir, nuestro bendito amor. Contigo queremos disfrutar, contigo queremos caminar más allá del sol. Contigo queremos ir por otros que nunca más se sientan solos, sin razón por qué vivir. Contigo queremos disfrutar, contigo queremos caminar más allá del sol. Contigo queremos ir por otros que nunca más se sientan solos, sin razón por qué vivir, sin razón por qué vivir. Espíritu Vamos, familia. de Dios, Espíritu Pídele que te de fortalezca, te dé el Dios, amor. a ti te quiero acompañar. Por eso le preguntó el Señor a Pedro, ¿me amas? Ese amor tenía que ser procesado, vamos. Amén, Señor. Señor, que tú seas nuestro motivo de vivir, Señor. Que nuestra simiente se active, Señor. Tú hablaste que se activaría esa simiente. Que así como ya has tenido cuidado, Señor, para derribar cosas en nosotros, para arrancar, extirpar, tendrías cuidado para establecer lo que tú tenías, Padre, desde la eternidad con cada uno de nosotros, con nuestras familias, las familias de Trujillo, de Perú, de Colombia, de Venezuela. Todas las naciones estamos pasando zarandeo. Son tiempos peligrosos aún para los niños, los jóvenes. Padre, ayúdanos a tener esas redes. Ayúdanos a seguirte como capitán de nuestras barcas, Señor, de esta casa. Gracias, Señor, gracias por esas redes nuevas. Gracias, Señor, para poder retener. Y dice que ellos pudieron traer, y ese número que aparece ahí en la numerología bíblica se llama Ani Elohim. Ese número representa que si seguimos en la barca al capitán, el Señor se manifestará como el Dios, el que puede cambiar corazones, mentes, para ir por otros, empezando por nosotros, pero también por muchos que necesitan tu barca, tu vida, la red que el Señor te va a dar, aún a pesar de los procesos. Gracias, Rey. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, a ti te quiero acompañar, compañero fiel. Queremos ir contigo, Jesús, Espíritu de Dios, en este nuevo tiempo para esta del casa. cielo, mi motivo de vivir, nuestro bendito amor. Y en esta casa espiritual tengas familia donde habitar, y con nosotros tú puedas contar, y déjate generaciones que te acompañan siempre a ti. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén.